de digerir el hecho de que de repente este mundo se ha sometido a una terrible crisis de las 7 plagas de la ira de Dios. Es algo que pronto va a ser una realidad bastante difícil de sobrellevar y muchas personas no van a poder tolerarla. Y por eso Dios les va a pedir que duerman antes de las 7 plagas de la ira de Dios. Porque seguramente debe ser bastante duro ver a tus familiares con llagas terribles en la piel, ¿verdad, hermanos? Bueno, leamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Plop, pues me parece que tiene toda la razón. Es decir, si tú ves esto que ha pasado en Chile, tú no tienes otra conclusión que sacar. El mundo entero evidentemente está bajo el maligno. Los criminales son los que gobiernan. No es el papá de este señor, tal vez ya murió seguramente, pero no es este señor, su padre, un criminal de guerra. Pero su hijo es presidente. Yo pregunto, ¿será que nosotros pudiéramos tener de presidente al hijo de un ladrón, de un mafioso, de un narcotraficante? ¿Verdad que sería como que escandaloso? Pero como aquí mataron a 6 millones de judíos, no pasa nada, ¿verdad, hermanos? De locos, realmente de locos lo que pasa. Nos acercamos a los tiempos finales y vemos la decadencia progresiva de la humanidad. Las personas no pueden pensar claramente y esto se intensifica al acercarse la segunda venida de Jesús. Es decir, no es solamente un problema progresivo, sino que de repente se vuelve un problema repentino. Es decir, que de un momento a otro las personas colapsan en su forma de pensar, en su forma de entender la vida, en su espiritualidad. Hay un colapso repentino que todavía no ha ocurrido, pero lo estamos empezando a ver ocurrir. La rebeldía del ser humano va a aumentar considerablemente justo los meses antes de la segunda venida de Jesús. Es impresionante. No nos olvidemos de otro integrante del ejército nazi y del Partido Nacional Socialista que fue rescatado, ¿verdad? Y es una palabra bastante clave, rescatado, porque el 90% de los militantes del partido nazi o del ejército nazi fueron rescatados literalmente. Y este señor Adolfo Eichmann, quien fue parte activa en la matanza de muchos judíos y en las deportaciones masivas, fue una persona clave en el Holocausto. Y de repente este señor, no se sabe cómo, bueno, ahora lo vamos a ver, escapó a Argentina en el año 1950. Entonces se dice que habían líneas de rata, como líneas de escape o redes de evasión, en la que resulta de esas casualidades que participaron muchos funcionarios de la Iglesia Católica, así como el hermano del presidente José Antonio Kast es sacerdote y resulta que su padre fue parte del ejército nazi. Casualidades nada más. ¿Es una casualidad de Cusatón? Sí es una casualidad. Hermanos, entonces este señor Eichmann utilizó estas redes de escape. Pero ¿cuáles son esas redes, verdad, hermanos? Las redes de escape eran pasar de Alemania a Italia, de Italia a Roma, de Roma al Vaticano, del Vaticano a Sudamérica. Ay, hermanos, entonces allí en Roma, por supuesto, ellos son una nación, ¿verdad? Emiten sus propios pasaportes y también tienen a los caballeros de Malta que también pueden emitir sus propios pasaportes. Entonces le dieron una identidad nueva a Adolfo Eichmann.
El Señor se convirtió en un tal Clemente, no recuerdo el nombre ahora. Le facilitaron sus documentos para viajar a Sudamérica y fácilmente todo a través de la Iglesia Católica, pero también a través de la Cruz Roja. Algo que nosotros no nos sorprende en lo absoluto, sabiendo que la Cruz Roja es una entidad masónica y en realidad es una gran fachada de la masonería cristiana. Es de locos, hermanos. Entonces, básicamente, podemos ver que el Vaticano sí ejerció un rol, no solo durante el gobierno de Hitler, sino también en la forma en que todos estos criminales de guerra escaparon de Alemania a los países de Sudamérica, ¿verdad? Oh, no, hermanos. Tal vez por eso es que hay un alemán en Chile cuyo hijo hoy es presidente. Ay, hermanos, entonces en esa forma de ayudar a los criminales de guerra se usó a la Cruz Roja, bastante conveniente, ¿verdad, hermanos? Sí, estamos transportando a un herido, es ayuda humanitaria y bla, bla, bla. Estaban transportando a criminales de guerra nazis. Entonces vemos que no solo a él, también ayudaron a escapar a este médico sádico que inoculaba a sus víctimas con todo tipo de medicamentos esterilizadores y con metales pesados. Una cosa de locos lo que hacía el tal Joseph Mengele, el médico de Hitler, quien fue llamado también el ángel de la muerte. Me recuerda mucho a lo que ocurría en el 2020, cuando el ángel de la muerte, el heridor, iba de puerta en puerta, tocando, toc, toc, toc. Venimos de parte de el gobierno, ¿verdad? Venimos a ayudarte, venimos a darte buena salud para que seas inmune. Ay, hermanos, entonces este es el heridor. Ellos siguen en el poder. Y miremos entonces que también ayudó a escapar la Iglesia Católica, por supuesto, ayudó a escapar a un tal Franz Stangl, que también fue miembro de la SS y comandante de los campos de exterminio y por supuesto responsable de la muerte de casi 1 millón de judíos. ¡Plop! Y su ruta de escape era de Graz, ahí en Alemania, a Florencia y luego a Roma y luego al Vaticano. Y bueno, el Señor llegó allá al Vaticano y lo estaba esperando un obispo llamado Alois Hudal, que era también compatriota o paisano, como dicen por ahí. Era austriaco, igual que este señor Franz Stangl. Y entonces lo saluda con las palabras de: "Oh, Franz, te estaba esperando". Luego pasó a entregarle los documentos falsos y el señor viajó a Siria, donde lo estaba esperando su familia para reunirse con él en el año 1951 y luego de ahí emigraron a Brasil, ¿verdad? Es impresionante. Este señor luego vivió plácidamente en Brasil, trabajando como empleado de una fábrica de Volkswagen. Ay, hermanos, Volkswagen, una empresa fabricante de autos alemana, ¿verdad, hermanos? ¿Será que no sabían? Entonces, este Franz Stangl era otro miembro más de los criminales de guerra nazis que fueron ayudados por la Iglesia Católica y que escaparon a través de lo que se conoció como líneas de la rata. Bueno, curioso nombre, ¿verdad? Porque la línea de la rata era a través del Vaticano y luego hacia Sudamérica. Ahí está la línea de la rata, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Y ahora entendemos cómo es que de repente aparece en Chile un hijo de un miembro de la SS o un militar del partido o del ejército nazi. ¿Verdad, hermanos? Es decir, este señor debería estar preso allá en Europa, el padre de José Antonio Caz, y si él tuvo a su hijo antes de que lo hubieran metido preso, entonces José Antonio Caz debería vivir allá en Alemania o en cualquier país de Europa.
¿verdad? Porque fue su padre el que cometió los crímenes de guerra, pero debería su padre estar preso en Europa y su hijo allá en Europa. O si lo tendría después de que finalmente escapó, bueno, entonces este señor José Antonio Kast nunca debió haber nacido, ¿verdad, hermanos? Pero claro, terminó en Chile y ahí nace José Antonio Kast. Y luego, bueno, ya sabemos que el hombre ahora es presidente. ¡Bro! Entonces luego vamos a el presidente Boric. Ustedes ya saben cuál es la agenda. La extrema izquierda debe someter a las naciones a un intenso dolor. Las personas no entienden el modus operandi de esto. Y todo es concertado para que las personas queden hastiadas de la extrema izquierda, pero sobre todo la vean como un movimiento ateo que lleva a la nación a una terrible criminalidad e inmoralidad, por lo cual necesitamos a la extrema derecha, Ecusatón. Por eso debes votar por la extrema derecha. Mira en lo que se ha convertido el país. De eso se trata todo, ¿verdad, hermanos? Luego no olvidemos al señor Eugenio Pacelli, alias Papa Pío XII, quien, bueno, todavía Discovery Channel se hace la pregunta de si Eugenio Pacelli fue o no fue un papa nazi, o si ayudó a Hitler. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que lo ayudó, porque él fue un protagonista clave en la creación de las rutas de escape o líneas de rata, a través de la cual el 90% de los criminales nazis terminaron huyendo de Alemania, pasando por Roma y llegando a Sudamérica con pasaportes falsos que solo podía entregárselos un país que emite pasaportes como el Vaticano, ¿verdad? Y como también vemos en una foto muy conocida, hace 30 años le dio la vuelta al mundo, donde aparece este médico sádico llamado Joseph Mengele, disfrutando de un picnic ahí en Brasil con su novia brasilera. Hermanos, y como para terminar de ponerle la cereza al pastel, no olvidemos el papel de la CIA, una agencia de inteligencia de Estados Unidos cuyas siglas significan Catholics in Action o Católicos en Acción, agencia que además, esto todo es coincidencia, hermanos, fue creada por el caballero de Malta Will Bill Donovan, y en este caso la CIA, como un error tal vez que cometieron, ayudó a escapar también al carnicero de Berlín a Sudamérica, cuyo nombre real era Barbie Klaus. También escapó a Sudamérica el inventor de las cámaras de gases móviles, un señor llamado Walter Ruff. Y ese señor se inventó una forma en la cual metían al prisionero, al judío, a una camioneta, y ahí mismo en la camioneta lo fumigaban con el gas naranja. ¿Verdad, hermanos? También Walter Ruff fue ayudado por el Vaticano y la Cruz Roja y escapó a Chile, donde además el hombre se convirtió en un muy rico empresario y productor de alimentos procesados. Luego, volviendo al señor Adolf Eichmann, este señor fue capturado en Argentina por la Mossad israelí y llevado a Israel para ser sometido a juicio, entre comillas, ¿verdad, hermanos?